Nunca había visto un cielo de ese color. Amarillento, negro, verdoso, morado. Fue extraño. Oh, fue un día y una noche que nunca jamás deberíamos olvidar. No podía creer que esto estuviera sucediendo. Primero el cielo y luego este horrible olor. Realmente frustrante. Truenos y relámpagos. Y fue horrible. Estamos en gran peligro debido a la contaminación que cae sobre nosotros. Y nos hemos dejado llevar por el mal camino por los contratos industriales militares. ¿Está el gobierno rociando químicos peligrosos sobre nosotros desde aviones? ¿Está el gobierno experimentando con nuestro clima? Una cuestión central de un fenómeno llamado chemtrails está recibiendo ahora amplia atención. Millones de toneladas de venenos tóxicos liberados por aviones como parte de un complot del gobierno para afectar el cambio climático. El gobierno está allá arriba en aviones rociando todo tipo de productos químicos para cambiar y manipular el clima, dejando lo que ves ahí. Y a eso lo llaman chemtrail, geoingeniería. Dicen que si hay veneno en el suelo, las pruebas muestran altos niveles de estos químicos en nuestra lluvia y suelo, usando aviones para rociar químicos en la atmósfera. Para manipular, y es por eso que los registros del Departamento de Salud muestran un fuerte aumento de bario y aluminio en el suministro de agua de California. Propondrá mayores esfuerzos de cooperación entre todas las naciones en la predicción del tiempo. Y, finalmente, en el control del tiempo. La necesidad del ejército de saber cada vez más sobre el clima que rodea este planeta es una parte vital del programa ampliado de investigación de armas atómicas. Todos hablamos del clima. El ejército está haciendo algo con respecto al clima. Me gustaría llevarte al laboratorio y mostrarte algunos de los experimentos. Eso nos llevó a nuestros experimentos al aire libre para convertir nubes en nieve. Usando nuestra unidad de congelación doméstica como esta, podemos formar nubes superenfriadas como las de la atmósfera natural tomando un pequeño trozo de hielo seco como este y rascarlo para que unos pequeños fragmentos caigan en las nubes superenfriadas y se desarrollan largas rayas. Las partículas crecen muy rápido, su volumen crece alrededor de 1000 millones de veces en unos pocos segundos. Se forman muchos millones de cristales de nieve y conseguimos el mismo efecto que produce el hielo seco. El hielo seco no es particularmente importante en cuanto al hecho de que es CO2. Es importante sobre todo porque hace menos 35 grados centígrados. Esta es una imagen de la primera nube que sembramos en noviembre pasado, volando en un pequeño avión Fairchild y poner hielo seco de un pequeño dispensador en el fondo del avión y en cuestión de minutos vimos largas serpentinas de nieve caer desde la base de la nube y evaporándose en el aire más seco de abajo. En muchas condiciones, por supuesto. De esta manera se producirán tormentas de nieve en toda regla. La naturaleza por fin nos ha permitido hacer algo con respecto al clima. Utilizando técnicas de Schaefer-Lanmuir, el Cuerpo de Señales del Ejército y la Oficina de Investigación Naval comenzaron a realizar muchos de estos experimentos. En 1947, el proyecto Cirrus se expandió para probar la siembra de nubes en un huracán que viaja hacia el este a 350 millas de la costa de Jacksonville, Florida. Dejaron caer 80 libras de hielo seco en la tormenta furiosa solo para darme cuenta de que el huracán cambió repentinamente de dirección y comenzó a viajar de regreso a los Estados Unidos. Savannah, Georgia, fue azotada por vientos récord de hasta 85 millas por hora, más de 500 personas quedaron atrás. Y al menos 2 personas murieron. El daño total fue reportado en millones de dólares.
y se culpó al proyecto y a sus participantes de lo sucedido. La noche del 15 de agosto de 1952. La peor inundación en la historia británica recorrió el pequeño pueblo costero de Lynmouth. 90 millones de toneladas de agua devastaron la zona, matando a 35 personas y dejando a más de 400 sin hogar. 40.000 toneladas de rocas fueron arrastradas desde los páramos, destruyendo casas y coches. Porter habló con el líder del escuadrón Len Otley. Confirmó que trabajó en proyecto Operación Cumulus, que también fue conocida como Operación Médico Brujo. Es más, a mediados de agosto de 1952, Alan Yates, profesor de Cranfield Escuela de Aeronáutica en ese momento, se le pidió que participara en experimentos de siembra de nubes. Según Yates, la lluvia artificial cayó sobre Lynmouth y arrastró el pueblo al mar. Documentos recientemente desclasificados prueban que el proyecto Cumulus de hecho estaba sucediendo el día del diluvio de ese año. Proyecto Skyfire, un proyecto estadounidense. Operación de investigación forestal preocupado por el estudio de los rayos y todas sus manifestaciones. El proyecto Skyfire tiene como objetivo combatir los incendios provocados por rayos en los foros occidentales. En detalle, la manera en la que te involucra tu trabajo en la dispersión de las nubes, que casualmente tiene algún efecto sobre, o mejor dicho, provocar tormentas eléctricas o lo que sea. ¿Podrías contarle a nuestra audiencia algo sobre ese tipo de trabajo? Laurie, estamos realizando experimentos sobre la siembra de nubes destinado a determinar si las técnicas de modificación climática posiblemente podría prevenir incendios provocados por rayos. Continuamos este trabajo sembrando nubes con núcleos de yoduro de plata. Dispersamos yoduro de plata de productos especialmente desarrollados generadores ubicados en tierra o en aviones. Nuestra experiencia ha sido que podemos hacer el mejor trabajo mediante la siembra de aviones. Una vez más, el hombre recurre a sus propios esfuerzos para aumentar el flujo de agua. Desde los experimentos de 1946 del Dr. Vincent Schaefer hemos sabido que algunas nubes pueden modificarse mediante siembra para producir precipitaciones adicionales. En 1961, el Congreso dirigió la Oficina de Reclamación para comenzar un estudio a largo plazo sobre la siembra de nubes con el objetivo de aumentar eventualmente el suministro de agua del país. El programa, llamado Proyecto Skywater, continúa en muchos sitios en todo Estados Unidos. Al final, si el programa de investigación tiene éxito, los métodos aprendidos se convertirán en parte de nuestra nación programa integrado de recursos hídricos. En 1962, durante la Guerra de Vietnam, las fuerzas estadounidenses respondieron con la Operación Rancan durante los próximos 9 años rociando un área del tamaño de Massachusetts con defoliantes. El más notorio es el agente naranja. Grandes extensiones de Vietnam quedaron áridas. Se han destruido suficientes alimentos para alimentar a 600.000 personas en un año. A pesar de esta repentina devastación, a nosotros, los funcionarios dijeron que la fumigación no causó daños duraderos. Milton Rosk, un asesor de fuerzas especiales cerca de Pleiku, tiene un hijo nacido sin las yemas de los dedos. Vietnam del Norte denunció hoy que los defoliantes han producido muchos casos de abortos espontáneos, defectos congénitos y monstruosidades entre los niños. El gobierno vietnamita insistió en que la causa era el agente naranja. Aunque esa guerra fue hace mucho tiempo, hay una ira persistente por el uso de Estados Unidos de un controvertido defoliante propagados por aviones americanos en las selvas de allí. Una epidemia de defectos de nacimiento, daño cerebral y cáncer esvaros aún hoy afecta a cientos de miles de vietnamitas. Según estudios medioambientales, todavía se pueden encontrar altos niveles de dioxina en el suelo en ciertas áreas y se había filtrado en lagos cercanos. El agente naranja era un producto seguro cuando se utilizó en la guerra de Vietnam y hoy en día es un producto seguro. Tengo algo que decir. Quiero saber por qué los cerdos fascistas han estado sembrando las nubes durante la última hora y media. He visto los aviones pasar 2 veces.
En todos ellos, con todo el humo saliendo de ellos sembrando las nubes, y quiero saber, ya sabes, por qué esas cosas están bajando, y por qué los medios no informan de esas cosas a la gente. Te cuento lo que pasó. Los aviones pasaron 2 veces durante 1 hora y media y sembraron todas las nubes. Gente de origen desconocido están sembrando las nubes sobre... Ya sabes, no sé qué querían probar, no están esperando. Proyecto Tormenta Furia reúne un equipo de científicos y técnicos altamente capacitados para volar hacia huracanes maduros. Los científicos que trabajaban en el proyecto estaban convencidos que podrían reducir la devastación de los huracanes usando un proceso llamado siembra de nube, rociando las nubes de tormenta dentro del huracán con una sustancia química llamada yoduro de plata. Esto se conocería como la hipótesis de la furia de la tormenta. Los aviones de siembra vuelan a través del ojo y hacia estas nubes sembrando las gotas de agua súper enfriadas del cinturón de viento máximo y hacia afuera. A medida que el yoduro de plata convierte el agua súper enfriada en hielo, el calor liberado durante este proceso hace que las nubes sembradas crezcan y se conviertan en una nueva pared exterior del ojo. En ese momento, Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos estaba en Vietnam. Pierre Saint-Amand era parte del equipo reunidos en una operación ultrasecreta de siembra de nubes conocido simplemente como Proyecto Popeye. En mayo de 1967, mientras se desarrollaban las nubes monzónicas sobre el sendero Ho Chi Minh, Amand y su equipo ponen a prueba su nueva arma. Gestionamos el material para que cayera en la parte creciente de la nube y llovió mucho y todos quedaron convencidos con ese experimento que ya habíamos hecho suficiente. El proyecto Popeye había abierto la puerta a un nuevo y peligroso tipo de guerra. Algunos decían que si controlas el clima, puedes controlar el mundo. Los planificadores militares imaginaron cargar las nubes con radiología, agentes biológicos o químicos y hacer que llueva a pedido. Podrías atacar a tu enemigo usando el clima, pero niegas hacerlo. Se hicieron acusaciones de que la siembra de nubes no solo había hecho imposibles los senderos en la jungla, también había matado a miles de personas inocentes. Pero esto no impidió que los gobiernos siguieran explorando formas de modificar el clima. A veces, con fines muy cuestionables. Un mensaje principal exige nuevas fronteras, nuevas visiones. Requiere que tomemos medidas ahora que nos permitan dejar de ser segundos en el espacio y en la ciencia. Sienta las bases para el desarrollo de un satélite meteorológico que permitirá al hombre determinar la capa de nubes del mundo. Y finalmente para controlar el clima, y el que controla el clima controlará el mundo. Establece los pasos necesarios para proporcionar un cohete nuclear. Eso producirá beneficios que son tan ilimitados que no podría hablarte de ellos si tuviera todo eso. Julio de 1976. Extraños e inexplicables apagones en las comunicaciones mundiales azotan al planeta y están transmitiendo encubiertamente ondas de frecuencia extremadamente baja, también conocidas como ondas ELF. Se llama pájaro carpintero ruso porque era esencialmente esa especie de chasquido y picoteo. En 1982, un informe del investigador del Pentágono Al Ponti alega que la señal del pájaro carpintero ruso en realidad está creando capas de ionización artificial en la atmósfera superior, lo que significa que podría haber estado doblando la corriente en chorro y alterando los patrones globales del viento. Ha habido mucha investigación en laboratorios militares sobre lo que se puede hacer con poner ondas de radio en la atmósfera. Algunas investigaciones indican que se puede mover la corriente en chorro y así inducir condiciones climáticas.
No es coincidencia que Estados Unidos comenzara a construir su propio y misterioso conjunto de antenas. HAARP es la alta frecuencia proyecto de investigación de auroras activas, originalmente un esfuerzo conjunto de la Fuerza Aérea y la Armada en cooperación con varias instituciones académicas, de 180 antenas de aproximadamente 72 pies de altura unidos entre sí para funcionar como una antena orientable gigante. Orientable porque puede apuntar millones de vatios de ondas ELF en una pequeña porción de la atmósfera. HAARP es uno de los varios transmisores de ondas ELF ubicados en todo el mundo. Trabajando en conjunto, estos transmisores alteran el clima en cualquier parte del mundo, potencialmente cambiando por completo el curso de la corriente en chorro. La intensa energía que HAARP irradia hacia el cielo envía pulsos de ondas ELF a la ionosfera. Las olas se reflejan hacia abajo y atravesar la Tierra y el océano. Pero el sorprendente potencial de HAARP no termina ahí. Está relacionado con un extraño fenómeno que ocurre en nuestros cielos. En los días despejados, a menudo se pueden ver largas líneas blancas en lo alto del cielo. ¿Son estelas de aviones a reacción? En realidad, nubes largas y delgadas. Los meteorólogos los encuentran especialmente fascinantes porque se está desarrollando una teoría de que esas largas líneas blancas puede estar cambiando nuestro clima para mejor. Soy Roger O'Neill. Los gases de escape de los motores a reacción, generalmente vistos como largas y delgadas estelas de nubes blancas detrás de los aviones a reacción que vuelan alto, puede ser una gran razón por qué ahora hay 30 días menos de sol al año en el Medio Oeste que los que había en 1900. También se ha reducido el rango diario entre altas y bajas temperaturas. En ausencia de nubes naturales, dadas las condiciones atmosféricas correctas, los aviones a reacción en alta frecuencia pueden cubrir casi por completo la atmósfera con nubes. Ya nadie intenta crear nubes con motores a reacción. Pero este estudio sugiere que los viajes en avión están haciendo que nuestros días son más nublados sin darse cuenta, y algún día, los investigadores meteorológicos podrán utilizar aviones a reacción para cambiar nuestro tiempo. Roger O'Neill, NBC Noticias, Champaign, Illinois. Y finalmente, un informe federal predijo hoy un posible calentamiento catastrófico de la Tierra en los años 1990 con un fuerte cambio climático. El huracán Gloria se mueve hacia la costa este esta noche como un monstruo sacado de una película de ciencia ficción. 3.000 viviendas quedaron bajo el agua. Y de ellos, casi 900 fueron destruidos. Desde 1987 hasta 1992, California experimentó la sequía más severa en la historia del estado. Según la NOAA, se produce una anomalía en la corriente en chorro. Los vientos parecen cambiar de dirección, yendo de este a oeste en lugar de oeste a este, lo que indica que la corriente en chorro que viene hacia el oeste es repentinamente mucho más débil de lo normal, provocando una sequía. En 1995, la corriente en chorro vuelve a la normalidad. Aquí hubo grandes problemas con las inundaciones, intersecciones y estacionamientos bajo el agua, viviendas amenazadas, personas atrapadas en el río que ven aquí detrás de mí, obligando a esos dramáticos rescates. Este informe de la Fuerza Aérea de Estados Unidos describe gráficamente el deseo de los militares de explotar y manipular el clima con fines de guerra para el año 2025. Según una de las líneas más desgarradoras de este informe, cito, la modificación del clima es un multiplicador de fuerza con un poder tremendo, que podría explotarse en todo el espectro de entornos de guerra. El calentamiento global provocado por el hombre ya no es solo una teoría sobre el clima, es la causa moral y política definitoria de nuestra época. Los medios de comunicación lo presentan como si tuviera el sello de autoridad de una impresionante organización internacional. La Organización Intergubernamental de las Naciones Unidas Panel sobre Cambio Climático, OIP. Muchas veces he oído decir que existe un consenso de miles de científicos sobre el tema del calentamiento global, y que los humanos están provocando un cambio catastrófico en el sistema climático. Bueno, soy un científico y hay muchos que simplemente piensan que eso no es cierto. Las conclusiones finales están impulsadas políticamente. Esta afirmación de que el IPC, que es el grupo de 1.500 o 2.500 científicos principales del mundo, miras las bibliografías de la gente y simplemente no es cierto.
Hay bastantes no científicos. Y para aumentar el número a 2.500 tienen que empezar a aceptar revisores. Y gente del gobierno y demás, cualquiera que alguna vez se haya acercado a ellos. Y a ninguno de ellos se le pide que esté de acuerdo. Muchos de ellos no están de acuerdo. Esa gente que son especialistas pero no están de acuerdo con la polémica y renuncian, simplemente se incluyen en la lista de autores y pasan a formar parte de estos 500 de los mejores científicos del mundo. La gente ha decidido que hay que convencer a los demás. Que como ningún científico está en desacuerdo, tú tampoco deberías estar en desacuerdo. Los científicos del clima necesitan que haya un problema para poder obtener financiación. Tenemos un gran interés en crear pánico porque entonces el dinero fluirá hacia la ciencia climática. Se ha convertido en una gran industria en sí misma. ¿Y si todo el farrago del calentamiento global colapsara? Habría una gran cantidad de personas sin trabajo y buscando trabajo. Hay una cosa que no deberías decir y es que esto podría no ser un problema. Si vas a la página 119 del presupuesto del presidente, punto. Espera generar 646.000 millones de dólares en nuevos ingresos fiscales con este proyecto de ley. Está claro que el presidente espera que este proyecto de ley genere 646.000 millones de dólares. 646.000 millones de dólares en nuevos impuestos que, según dijo incluso su propio director de presupuesto, se trasladarían a los consumidores. Debes haber estado escuchando nuestro testimonio que hemos tenido durante los últimos días, con decenas de expertos que han venido y han dado puntos de vista completamente diferentes. Los animo a que regresen y observen el testimonio que este comité ha escuchado. Estamos hablando de exportar millones de empleos fuera de nuestra economía, fuera de nuestro país, y se ha dado testimonio solo de esas cifras. Y entonces estamos hablando de una consecuencia grave de que en este país se emitiera carbono, pero también se emitiría en China, en India, y los empleos irían a China e India. La contaminación provocada por el hombre provoca el calentamiento global. Tengo entendido que allá en 1997, cuando era vicepresidente, el director general de Enron, Ken Lay, participó en conversaciones con usted en la Casa Blanca sobre ayudar a desarrollar este tipo de política, este esquema comercial. ¿Es eso exacto? ¿Es inexacto? Se ha informado, no lo sé, pero me reuní con Ken Lay, como hizo mucha gente antes de que nadie supiera que era un profesional. Correcto, y claramente puedes ver por qué tantos de nosotros estamos preocupados sobre cambiar la economía energética de este país. No lo conocía lo suficiente como para llamarlo Kenny Boy. Lo conocías lo suficientemente bien como para ayudar a idear este plan comercial, y obviamente sabemos lo que a Enron y a estos grandes tipos de Wall Street les gusta Goldman Sachs, y sé que usted tiene interés en Goldman Sachs. No, y esta gente, bueno, eso se ha informado. ¿No es eso exacto? No, desearía haberlo hecho. Estoy diciendo que habrá grandes ganadores y grandes perdedores en este proyecto de ley, y creo que cabe señalar que empresas como Enron ayudaron a idear este esquema comercial que lo hizo Enron en el capitalismo. No sé si esto es cierto o no, pero algunos científicos están tratando de descubrirlo, una forma de bloquear el sol para intentar frenar el calentamiento global. Sí, es una medida del sentimiento de desesperación que algunos de ellos sienten. ¿De verdad están pensando que podrían hacer eso? Bueno, algunos de ellos lo están proponiendo seriamente y creo que es una completa locura. Sí, ya sabes, pones otro tipo de contaminación, dióxido de azufre, hasta orbitar el cubra la atmósfera. El cielo ya no será tan azul como lo es ahora, pero bloquearía parte del calor del sol para que no tuviéramos que dar pasos difíciles, dejar de arrojar a la atmósfera toda esta contaminación que provoca el calentamiento global. Y por supuesto hay muchos problemas con lo que proponen. De hecho, se podría rociar ácido sulfúrico en la estratosfera a 20 kilómetros sobre nuestra cabeza y utilizarlo para detener el calentamiento del planeta mediante una especie de desagradable solución tecnológica. Podría rociar algo en la atmósfera para rociar contaminación en la atmósfera para detener su calentamiento. ¿Cómo haces esto? Se empieza con una flota de aviones comerciales modificados y se dicen 20.000 toneladas de ácido sulfúrico a la estratosfera cada año, y cada año hay que poner un poquito más. Y esto no
A largo plazo significan que uno puede olvidarse de reducir las emisiones. No, llegaremos a eso eventualmente. Pero mientras tanto, estamos envolviendo la Tierra en ácido sulfúrico. Entonces la gente está aterrorizada de hablar de esto porque tienen miedo de que eso nos impida reducir las emisiones. Correcto. Y también que es ácido sulfúrico. Ahora ponemos 50 millones de toneladas de ácido sulfúrico en el aire como contaminación y mata a 1 millón de personas al año en todo el mundo. Está bien. Pero será mejor si ponemos más. Estamos hablando de un 1% de eso. Un 1% más. Solo estamos matando a 10,000 personas más. Puedes hacer matemáticas. ¿Qué sucede con el ácido sulfúrico después de rociarlo? ¿Se queda ahí arriba? No, llueve. Pero es una pequeña adición a lo que ya estamos haciendo. ¿Hay alguna manera posible de que esto pueda volver a afectarnos al final? En realidad, resulta ser una vieja idea. En realidad, esto se sabía desde el presidente Johnson. ¿Alguna vez miraste esos aviones allá arriba? Tienen estelas detrás de ellos. Quizás todos esos aviones con estelas de vapor. Quizás en realidad estén rociando químicos en la atmósfera ahora mismo y el tío Sam no nos lo dice. Parece extremadamente improbable. ¿Que Estados Unidos no les está diciendo nada a sus ciudadanos? Eso me parece muy probable. Leer el periódico. Creo que es posible que ya tengan tu idea. Esta idea de geoingeniería en su forma más simple es básicamente la siguiente. Se podrían poner partículas finas, digamos partículas de ácido sulfúrico, sulfatos a la atmósfera superior, la estratosfera donde reflejarían la luz del sol y enfriarían el planeta. Hay mucho misterio en los detalles y hay algunos efectos secundarios negativos como si destruyera parcialmente la capa de ozono. Y llegaré a eso en un minuto, pero claramente se enfría. Y otra cosa, es rápido. Supongo que lo que no he dicho sobre esto es que es absurdamente barato. Es sorprendente cómo puede afectar al planeta. Lo único que tiene esto es que nos da una influencia extraordinaria. Esta ciencia e ingeniería mejoradas, nos guste o no, darnos cada vez más influencia para afectar al planeta, para controlarlo, para darnos control del tiempo y el clima. No porque lo planeemos, no porque lo queramos, solo porque la ciencia nos lo va entregando poco a poco. ¿Qué es la geoingeniería? Realmente son dos cosas muy diferentes. Una es la forma en que alteraríamos la cantidad de luz solar que absorbe la Tierra y enfriar así el planeta, compensando en parte los efectos del carbono en la atmósfera, y eso se llama gestión de la radiación solar, o de alguna manera tecnocrática, SRM, y el otro es extraer carbono de la atmósfera, la llamada eliminación de dióxido de carbono. Antes de pasar a la gestión de la radiación solar, permítanme preguntarles sobre la eliminación de dióxido de carbono. Un informe de la Royal Society aquí en el Reino Unido allá por 2009 dijo que todavía no se ha demostrado que ningún método de eliminación de dióxido de carbono sea eficaz a un costo asequible con impactos ambientales aceptables y solo funcionan para reducir las temperaturas en escalas de tiempo muy largas. Creo que eso es exactamente correcto, y puedo decirlo como autor de ese informe y como alguien que dirige una empresa nueva que intenta capturar CO2 del aire. Antes de entrar en los pros y los contras, ¿cómo podría funcionar la gestión de la radiación solar? Conceptualmente, es simple. Hacerlo no es la parte difícil, pero podrías usar aviones u otros métodos para entregar literalmente toneladas o millones de toneladas de aerosoles reflectantes muy pequeños, pequeñas partículas, digamos, a la atmósfera superior, pulverizarlos a gran altura, correcto. No es uno de los problemas del clima y su estudio el hecho de que es increíblemente difícil saber exactamente cómo funciona. Es muy difícil crear un modelo, seguro. Es imposible saberlo exactamente, pero aún puedes aprender mucho. De hecho, realizamos una encuesta hace casi un año. Para eso se necesitaron datos de alta calidad, de 1000 personas en el Reino Unido y Canadá y Estados Unidos para tratar de comprender el apoyo público a la investigación sobre estas tecnologías y qué tipo de tendencias políticas influyen en la decisión de las personas de estar a favor o en contra. Y, de hecho, encontramos un apoyo bastante amplio para la investigación. Pero esa encuesta de opinión en particular de la que estás hablando también llegó a la conclusión de que el 64% de los sujetos están de acuerdo que los humanos no deberían manipular la naturaleza en la forma que sugiere la gestión de la radiación solar. Exactamente. Bueno, eso sugeriría que no hay un apoyo particularmente amplio en este momento por la teoría detrás de esto. No hay un amplio apoyo para hacerlo, y creo que eso es algo bastante saludable. Quiero decir, soy una de las personas que, tal vez desde hace 20 años, la mayoría ayudó a abrir la puerta para iniciar una conversación pública sobre estos datos. ¿Cómo crees que, en ese caso, el público puede estar convencido dado que lo hay?
como vimos con este proyecto en Gran Bretaña, un tremendo escepticismo incluso respecto de la investigación en lo que usted dice que es un nivel muy benigno. La opinión pública evolucionará durante mucho tiempo, y desde mi punto de vista, el objetivo es intentar que esa opinión pública sea capaz de dejarse moldear por los hechos lo mejor posible y también moldeado por los valores de las personas. No es para promover esto, así que en realidad bueno, es en parte para promover esto. Quiero decir, eres un gran entusiasta de esto, y como dijiste tienes tu propia empresa privada, que es, mi empresa privada trabaja en una parte muy diferente que no sufre estos desafíos de gobernanza, pero todo tiene que ver con la cuestión de la geoingeniería. Quiero decir, sabes que es un tema increíblemente delicado. De hecho, no creo que mi trabajo sea promoverlo. Mi trabajo es ayudar a pensar con claridad y a tener conocimientos claros sobre las herramientas que tenemos para regular el riesgo climático, entre ellos, y estoy perfectamente preparado para encontrar que los resultados muestren que nunca deberíamos hacer esto. Entonces, si funciona, una y otra vez, no sabemos que lo hace proporciona cierta protección a corto plazo. No hay ningún problema con el que podrías terminar diferentes efectos en diferentes partes del mundo. Quiero decir, podrías, por ejemplo, encuentra que aunque estás reduciendo la cantidad de luz solar y la cantidad, por tanto, que la Tierra se está calentando, las precipitaciones se ven afectadas de diferentes maneras en diferentes partes del mundo. Absolutamente. Básicamente, los científicos y tecnócratas, incluyéndome a mí, supongo están ayudando a inventar una perilla de termostato, pero es mucho más fácil inventar la perilla que descubrirla. ¿Quién debería estar a cargo de ello en un mundo con muchos estados? De hecho, y quiero pasar al tema de la gobernanza, pero quiero preguntar específicamente sobre la ciencia de esto. ¿Hasta dónde se puede decir si los efectos del manejo de la radiación celular entonces van a provocar, tal vez, una pérdida catastrófica de precipitaciones en cierta parte del mundo? Por el momento, esto parece confuso. Creo que no es tan confuso. Hemos utilizado exactamente los mismos modelos climáticos como hemos utilizado para estimar los problemas con el CO2 en la atmósfera, el problema climático subyacente. Hemos aplicado los mismos modelos y las mismas técnicas para observar esto, y debo decir que los resultados hasta ahora parecen bastante buenos. Por eso le prestamos atención. El propio Rick Branson, propietario del Virgin Airline Group, fue citado en 2009 en el New York Times diciendo: si pudiéramos encontrar una respuesta de geoingeniería a este problema, podríamos seguir pilotando nuestros aviones y conduciendo nuestros coches. Va a costar mucho dinero y, sin embargo, seamos claros, usted y su empresa buscan el dinero de Branson. Lo más barato es utilizar la atmósfera como vertedero de residuos, y si queremos dejar de hacer eso, debemos tener leyes que restringen la capacidad de utilizar la atmósfera como vertedero de residuos. Mi pregunta es, ¿no le preocupa que usted y quiero decir, tu empresa, Ingeniería del Carbono, busca dinero de gente como Rick Branson? Está financiado, creo, en parte por Mary Edwards, que es una figura clave en las arenas bituminosas, que se considera uno de los combustibles más sucios del planeta. ¿No te preocupa un poco la gente con la que te acuestas? Estoy feliz de aceptar dinero de gente seria que tienen un amplio conjunto de intereses. Ningún problema. En primer lugar, debo decir, para trabajar en SRM sobre estas tecnologías de muy alto apalancamiento que tienen preocupaciones de seguridad, creo que no debería haber ninguna acción privada. No debería haber ninguna acción con fines de lucro. Creo que tendría sentido que SRM realmente restrinja o eliminar la posibilidad de patentar. Su empresa no está actualmente involucrada en varias patentes. Esta es la diferencia. Entonces, para capturar CO2 del aire, esa es una pequeña tecnología encapsulada que puede ser regulado por las leyes normales. Es intrínsecamente caro, así que no hay riesgo de absorber todo el CO2 del aire porque cuesta mucho. Cualquier tecnología que tengas que elimine el CO2 tendrá riesgos locales, quizás riesgos inaceptables, pero esos riesgos pueden gestionarse mediante la gestión de riesgos local normal que tenemos. Así que creo que estoy feliz de ver acción privada sobre la reducción de emisiones mediante la producción de energía solar o vehículos eléctricos, o captura desde el aire. No me alegra ver acción pública en tecnologías con esta enorme influencia como poner partículas en la estratosfera. Les contaré un poco sobre algunos trabajos nuevos que hemos estado realizando pensando en cómo se podrían poner aerosoles en la estratosfera. El método novedoso en el que hemos estado pensando. O no es novedoso en absoluto, en realidad es exactamente lo que sucede con las estelas de los aviones, es que le ponemos un condensable, unos cuantos megatones al año de azufre serían suficientes para producir una especie de forzamiento de radio de 4 vatios por metro cuadrado directamente desde la parte trasera de un avión. Hay una enorme literatura sobre el mundo de la nanofabricación, sobre cómo fabricar partículas finas a partir de gas a baja presión de vapor, y en términos de ingeniería aeronáutica no hay nada muy difícil. Si acudes a ingenieros aeronáuticos y hemos hecho esto, dicen que sería fácil.
Podríamos hacer esto si así lo deseas. Hemos pensado principalmente en el azufre y hay muchas buenas razones para pensar en el azufre porque el azufre es lo que hace la naturaleza, al menos en esta versión del modelo es si le pones azufre continuamente en realidad obtienes un resultado notablemente ineficaz. Sin embargo, puede haber algunas buenas razones para pensar en la alúmina. El gran problema realmente es que la alúmina tiene 4 veces la tasa volumétrica que el azufre o aproximadamente 16 veces menos la tasa de coagulación, por lo que creemos que podría salirse con la suya con un flujo de masa mucho menor. La fotito es de un estudio de nanofabricación, lo que demuestra que se pueden fabricar partículas de alúmina de alta calidad simplemente rociando vapor de alúmina que se oxida. Así que ciertamente parece bastante rentable y fácil hacer esto con aviones que no se diferencian mucho de los aviones convencionales. Aviones de negocios de alta gama como el Gulfstream tienen diseños de alas que son muy eficientes, así que con opciones de motor ligeramente diferentes pueden entregar fácilmente grandes pesos hasta unos 20 kilómetros o un poco más, y podrías hacerlo construyendo nuevas versiones de estos aviones o incluso rediseñar aviones existentes. Contamos con empresas de ingeniería que pueden hacerlo. Entonces vas a una empresa de ingeniería y quieres que se haga esto. No dicen que esto sea difícil o inusual. Dicen, está bien. Sí. Podríamos hacerlo. Una vez que te das cuenta de que puedes hacer cosas por condensación directa del vapor, entonces son posibles todo tipo de compuestos diferentes. Pero es mucho más difícil de entender los riesgos ambientales y la eficacia de estos nuevos métodos que cocinarlos. La geoingeniería en aerosol parece tan barata que el costo básicamente no será un problema. Eso significa que las decisiones de implementación serán decisiones de riesgo a riesgo. Los factores clave son que es rápido, barato, inherentemente imperfecto, no puede compensar la cantidad de CO2 en el aire. Sobre una base comercial, no hago absolutamente ningún trabajo comercial propietario sobre la gestión de la radiación solar porque creo que ese trabajo sería incorrecto. La geoingeniería solar se refiere a un conjunto de tecnologías. Eso podría permitir a la humanidad aumentar deliberadamente la reflectividad del planeta, y así compensando parcialmente los cambios de temperatura y otros cambios climáticos que provienen de la acumulación de dióxido de carbono. La geoingeniería solar puede resultar muy económica. El coste podría ser de unos $10.000 millones para todo el planeta. Parece mucho dinero cada año, pero en realidad eso es algo así como 1/10,000ª parte del PIB mundial. La siguiente historia es tan increíble que no pensamos que pudiera ser cierta. Pero después de recibir miles de registros e informes desclasificados del ejército, está confirmado que durante la Guerra Fría, el ejército de los Estados Unidos realizó pruebas secretas sobre gente desprevenida en la ciudad de San Luis. El trabajo de toda la vida de Lisa Martino Taylor ha sido descubrir detalles de los experimentos militares ultrasecretos del ejército, llevado a cabo en San Luis y otras ciudades durante los años 1950 y 1960. No tenían voluntarios que se acercaran y dijeran sí, respiraré sulfuro de zinc cadmio con partículas radiactivas. Estas imágenes de archivo del ejército muestran cómo se realizaron las pruebas en Corpus Christi, Texas, en la década de 1960. En Texas, se utilizaron aviones para lanzar el producto químico, pero en San Luis, el ejército colocó pulverizadores químicos en edificios y camionetas. Los funcionarios de la ciudad no sabían nada sobre las pruebas. La portada de la Guerra Fría era que el ejército estaba probando cortinas de humo para proteger las ciudades de un ataque ruso. Es evidente que hicieron todo lo posible para engañar a la gente. Al realizar cientos de solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información, descubrió documentos que alguna vez fueron clasificados que confirmó la pulverización de sulfuro de zinc cadmio. La mayor concentración de este compuesto fue rociado cerca del complejo de viviendas Pruitt y Goe justo al sur del centro de San Luis. Era el hogar de 10.000 personas de bajos ingresos, y un 70% estimado eran menores de 12 años. Martina Taylor afirma que todos, sin saberlo, inhalaron este compuesto, mañana, mediodía y noche, para que el gobierno pueda medir sus efectos en sus pulmones. Entonces esto fue una violación de toda la ética médica, todos los códigos internacionales y la propia política militar en ese momento. Y el líder venezolano Hugo Chávez ha vuelto a acusar a los Estados Unidos de jugar a ser Dios. Esta vez, es el desastroso terremoto de Haití que cree que Estados Unidos estaba atrasado. El periódico español ABC cita a Chávez diciendo que la Marina de los Estados Unidos lanzó un arma capaz de inducir un poderoso terremoto frente a la costa de Haití. Añade que esta vez fue solo un simulacro, y el objetivo final es destruir y apoderarse de Irán. Una acusación descabellada de Irán. Presidente Mahmoud Ahmadinejad dice que los países occidentales están provocando sequías en ciertas partes del mundo, incluido Irán. Dice que están usando equipos de alta tecnología para drenar las gotas de lluvia de las nubes.
Básicamente dice que los países europeos están robando la lluvia a Irán para su propio uso. Sabes, ayer estaban hablando sobre el cambio climático, y ahora estamos aprendiendo que los científicos e investigadores están investigando cómo cambiar el clima a propósito. Así es, los láseres algún día podrían manipular la lluvia y la luz, convirtiéndolas en relámpagos. Así es. Bueno, como dijo una vez Mark Twain, todo el mundo se queja del clima pero nadie hace nada al respecto. Bueno, en lugar de hacer un baile de lluvia nosotros, los físicos, estamos disparando láseres de billones de vatios al cielo para realmente precipitar nubes de lluvia. Y de hecho hacer caer relámpagos. Cuando tienes vapor de agua y tienes partículas de polvo o cristales de hielo, puedes precipitar la lluvia. Se condensa alrededor de las semillas. Estas semillas también pueden crearse mediante rayos láser, disparando láseres de billones de vatios. Desgarras los electrones creando lo que se llaman iones trayendo lluvia e incluso relámpagos. Recuerdo haber leído las historias que China había usado esto durante los Juegos Olímpicos, que la URSS había usado esto después Chernobyl para crear nubes de lluvia. ¿Realmente funcionaron entonces? ¿Tenemos algunas de estas capacidades ahora? Poco concluyente. Incluso en los años 60, la CIA usó esto para derribar los monzones durante la guerra de Vietnam. Los gobiernos han estado jugando con esto, supuestamente, cierto. Ahora, nos damos cuenta de que desde hace décadas se ha alegado que estos gobiernos han experimentado con el control del clima, pero nada concluyente. De hecho, ahora utilizamos láseres de billones de vatios. Precipitan la lluvia a partir del vapor de agua. Efectivamente, puedes hacer bajar la electricidad por la viga. La mala noticia es que, si hay un cielo azul despejado, no va a hacer nada en absoluto, porque solo se necesita vapor de agua, que ya está en el aire y lo condensa. Sin embargo, lo que sea eventos al aire libre y agricultura e inundaciones e incluso huracanes, todos ellos podrían estar sujetos a la modificación del clima. Los terroristas ya no son la única prioridad de la CIA. Los Estados Unidos, la agencia de inteligencia, ahora invierte en clima. Bueno, están investigando algo llamado ingeniería climática o geoingeniería, que es una manera de manipular el clima para mitigar los efectos del calentamiento global, y piensan que tal vez esto podría representar una amenaza a la seguridad nacional, en forma de exacerbación de la escasez de agua o causar más inestabilidad regional en lugares como Darfur o en la región India-Pakistán, en la región de Cachemira. Por eso quieren encontrar formas de mitigar el cambio climático, y están investigando. Hay posibles formas de hacerlo. Los científicos han estado investigando esto, han estado pensando en esto desde hace bastante tiempo. Hay dos formas generales de diseñar el clima. Uno se llama gestión de la radiación solar, lo que está lanzando partículas a la atmósfera. Así que si piensas en un volcán explota y libera partículas, y eso enfría el planeta. Entonces esa es una manera. Puedes poner un globo en la atmósfera y rociar partículas. Y luego otra forma sería posiblemente eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera en un proceso llamado captura y almacenamiento de carbono. Básicamente están financiando la investigación por la Academia Nacional de Ciencias. Bien, entonces la CIA no está tratando de controlar el clima. Lo hemos intentado antes y realmente no funciona. Pero están tratando de impactar el cambio climático. Quieren tener muchas herramientas en el arsenal en caso de que el cambio climático sea tan malo como creen algunos científicos. Quieren tener una forma de mitigarlo. Le dijiste a uno de nuestros productores: en este punto es bastante dudoso, esta es una amenaza terrorista viable en este momento. No veo a la CIA. Sí, no creo que vaya a ser una amenaza inmediata. Definitivamente es algo que va a ser a largo plazo. Ya sabes, décadas después. Algo así. Bueno, allá vas. Otro ejemplo es la variedad de tecnologías a menudo denominados colectivamente geoingeniería. Uno que ha llamado mi atención personal es la inyección de aerosoles estratosféricos o EFS, un método para sembrar la estratosfera con partículas que pueden ayudar a reflejar el calor del sol de la misma manera que lo hacen las erupciones volcánicas. Un programa de EFS podría limitar el aumento de la temperatura global, reduciendo algunos riesgos asociados con temperaturas más altas y proporcionando a la economía mundial tiempo adicional hacia la transición desde los combustibles fósiles. Este proceso también es relativamente económico. El Consejo Nacional de Investigación estima que un programa de EFS plenamente implementado costaría alrededor de $10.000 millones al año. Ahora, podría seguir y seguir y seguir y seguir sobre las cosas que me fascinan, pero en lugar de hablar de ellos, pensé en detenerme aquí. Gracias, senador. La Fuerza Aérea ha obtenido un gran valor de HAARP en el pasado. Lo tomamos de la Marina y lo logró, y de hecho hicimos una serie de campañas experimentales allí y hemos terminado nuestro trabajo.
¿Qué estamos interesados en hacer allí arriba? Pasamos a otras formas de gestionar la ionosfera. Que el HAARP fue realmente diseñado para hacer era inyectar energía en la ionosfera y poder controlarlo, realmente. Pero ese trabajo ha sido completado. La Fuerza Aérea ha mantenido el proyecto para que lo utilicen otras agencias gubernamentales desde hace varios años. Y con DARPA completando su proyecto. Ese es nuestro último cliente gubernamental que tenemos en el proyecto. Hemos hecho una convocatoria para otras agencias que tenía interés en administrar el sitio. O apoderarse de él, incluyendo ir a la academia. Las corporaciones internacionales están modificando nuestro clima todo el tiempo, y lo están modificando de manera que cubren miles y miles de millas cuadradas. Los programas están impactando los microclimas necesarios para que nuestros cultivos sobrevivan y necesario para la polinización. El otro problema es que muchas veces hablamos de mitigación del cambio climático. Es un término bastante indefinido en este periodo de tiempo. Y entonces lo que pasa es que muchas veces estamos hablando de poniendo artificialmente químicos como azufre o partículas a la atmósfera en lo que ellos llaman esquemas de geoingeniería para reducir, supuestamente, el calentamiento global. Y si tomas y pones en nuestros cielos productos químicos para reducir la cantidad de luz solar que llega a la Tierra, vas a empezar a reducir la producción de cultivos. Sin el proceso de fotosíntesis, por la que las plantas obtienen energía de la luz directa del sol, para crecer y producir cultivos. Nos vamos a encontrar que si mitigamos en esa dirección impactaremos la producción de cultivos no solo aquí en los Estados Unidos sino en todo el mundo. Lo que estás viendo ahora. Muchas veces, muchos científicos lo saben, especialmente en la NASA y en otras áreas, que los cielos que estamos viendo no son formaciones de nubes normales. Estos son hechos por el hombre. En California, el Departamento de Estado de Salud, se examinaron pruebas de agua potable entre 1970 y este año, y encontramos picos inusuales en bario, aluminio, estroncio, manganeso, y todos estos aumentaron al mismo tiempo en diversos suministros de agua potable en todo el estado de California y también en Arizona. Entonces, ¿qué está pasando con estas pruebas atmosféricas? Es aluminio, por ejemplo. Llega al sistema de raíces de nuestros árboles y parece que los árboles están muriendo de sequía. Pero no es así. Muchos de nuestros bosques en Redwood, California, y otras áreas están muriendo de temperaturas más cálidas, producido por persistentes estelas de chorro, también impactando la salud de los árboles y los cultivos. Lo saben por estudios científicos de la década de 1970 que agotan el beneficioso ozono en la atmósfera liberando ácido nítrico. Los vertederos de la muerte, también conocidos como rastros químicos, están siendo arrojados y rociados en todo Estados Unidos, en Inglaterra, Escocia, Irlanda, norte de Europa, y yo personalmente los he visto no solo en los Estados Unidos pero en México y Canadá. Las aves están muriendo en todo el mundo y los peces están muriendo por cientos de miles en todo el mundo. Esto es genocidio. Esto es veneno. Esto es un asesinato por las Naciones Unidas. Este elemento dentro de nuestra sociedad, eso está haciendo esto. Debemos detenerlo. Yo personalmente he observado los aviones en Lincoln, Nebraska, en la Guardia Nacional Aérea. No tienen marcas. Son aviones enormes, parecidos a bombarderos sin marcas. Esto es un crimen. Un crimen contra la humanidad. Un crimen contra Estados Unidos, un crimen contra los ciudadanos de este gran país. ¿Qué le pasa al Congreso? Esto tiene un efecto en su población, y en su gente y sus amigos y sus familiares y ellos mismos. ¿Qué les pasa a los pilotos? ¿Quiénes pilotean estos aviones? Están tirando esta basura, este veneno, sobre sus propias familias. Alguien en el Congreso tiene que dar un paso adelante y detenerlo ahora. Gracias, soy Ted Gunderson. Realicé muestreos de aire, realicé muestreos de suelo. Y estaba obteniendo niveles altos de estos contaminantes. Cuando comencé a hacer la pregunta de nuevo, bajo un nuevo comandante, nunca en mi vida pensé que alguien me miraría a la cara y dime,
¿Hay algo mal contigo? Te ves muy deprimido últimamente. Sabe que puedo someterlo a evaluación mental. Por hasta 120 días. ¿Quién cuidaría de tu hija? Porque yo estaba divorciada en ese momento, tan pronto como escuché eso. Lo supe, validó todo lo que alguna vez pensé. Y pensé, he pasado 9 años de mi vida tratando de proteger la salud humana. Y aquí estamos violando ley tras ley tras ley. Sentarse aquí. En lugar de proteger a la gente, estamos envenenando a la gente. Y te preguntas, si esto es cierto y estamos fumigando a la gente, ¿dónde están los pilotos? ¿Dónde está la gente? No sé si prestas atención. Pero mira a Snowden. Mira a Manning, la gente no se acerca porque estos supuestos protecciones de la ley de denunciantes que tienes no se aplican, no son compatibles y realmente no existen. La geoingeniería está ocurriendo. Ha estado ocurriendo. No es nueva y el dinero de tus impuestos están financiando esto. Entonces no es ético todos los días para todas las demás personas que existen, que funcionan en salud preventiva o incluso médicos, que no hablan de esto. Necesitan hacerlo. El mayor obstáculo que tenemos son los sitios de desinformación. Nunca las digo, pero lo haré hoy. Para que sepas si alguien alguna vez te da esto como referencia para desacreditarte es Metaboom y la ciencia de las estelas de vapor. Esos son 2 sitios web dirigidos por un cómplice del gobierno llamado Mick West. Es un programador de juegos de computadora quien intenta decirte sobre estelas persistentes. Así que alguien que ni siquiera tiene credenciales en química o física o la ecología, nada de eso intenta decirte que estás loco. Tienes que entender que he conocido gente que solía ser trolls de desinformación intencionados. Como los llamamos, a estas personas les pagan para que usted se sume, para creer en un sitio web o un artículo. Así que solo quiero que todos sepan y entiendan que de todas las cosas, de todas las libertades que estamos perdiendo, la geoingeniería es el problema número 1 al que nos enfrentamos. Porque puedes tener armas y dinero y puedes tenerlo todo, si no tienes comida y agua, y te estás muriendo de enfermedades respiratorias o neurológicas, ¿qué importa? Entonces habrás oído sobre todas las cosas, sobre las vacunas y oirás, ya sabes, sobre los medidores inteligentes. Y oirás sobre otros temas. Todos estos son efectos sistémicos. Estamos consiguiendo sobreexpuesto a toxinas. La gente te dirá, hay fluoruro en el agua. Pero no es mucho, es mucho. Porque lo encuentras en todas partes. En tu comida, agua que bebes. Y la estás recibiendo. En tus vacunas y nuestros cuerpos no pueden metabolizar estas toxinas. Ahí está el D-Byte, es un rastro de condensación o un rastro químico, algo con un aditivo. Y no pude luchar contra el problema del rastro químico desde hace mucho tiempo. Dame una razón, dame un motivo. Y así comencé. Haciendo un timelapse del cielo y hubo un día donde vi pasar una serie de aviones, pero un rastro persistía y los demás no. Y mientras ese rastro se desvanecía lentamente, llegaron otros 2 aviones. Uno llegó al final exacto, y otro fue por el medio. ¿Cómo podrían estos aviones estar uno atento del otro? O mejor aún, incluso estar remotamente coordinados en cuanto a las estelas que van dejando desde otro avión, y así comencé. Y como yo, mientras pasaba el tiempo, el cielo más y más, y más, y a mayor resolución a medida que la tecnología mejoró. Fue una bendición, porque se podía ver, incluso los avioncitos fueron parte de el programa más grande, así que tenían que ser en un lugar preciso, en un momento exacto, revelar una perturbación y un rastro que puede haber sido solo en el cielo 10 segundos. Fue más allá de la correlación y estamos lidiando con un masivo ballet en el cielo. Si tenemos un programa que es flojo en el planeta y es esta apariencia del cambio climático. Pero es este programa estamos viendo en el trabajo. Cómo me convertí más conscientes de las tecnologías. Miré estas nubes, estos patrones, con otros ojos, con una comprensión diferente. Y lo que he aprendido es que estos chemtrails ayudan a la tecnología a alinear estos patrones, a alinear estas estructuras vibratorias que dirigen nuestro clima hoy. Y cuando me enteré de esto por primera vez, no podía creer lo que nunca había visto. Algo como esto antes, porque soy de condado de Wexford, conocido como el sureste soleado en Irlanda.
Y siempre hemos alardeado del más alto horas de sol en el país y también estamos debajo de uno de los corredores aéreos más transitados en el mundo. Cuando comencé a descubrir sobre los chemtrails, empecé a mirar hacia arriba y me di cuenta de que sí, estos senderos se quedan todo el día y se van horizonte a horizonte. Y miras a tus fotografías antiguas y no ves este tipo de senderos, así que supongo, cuando cayó la moneda, fue cuando vi qué demonios están rociando ahí. Es realmente cuando todo este asunto tiene sentido para mí, porque fue explicado en un documental. La gente sabía de lo que estaban hablando y esto tenía mucho sentido. Ya sabes, este es un programa del gobierno para controlar el clima y si lo piensas bien, si quieres dominar y controlar el planeta, esta es el arma definitiva para hacer eso, para que los medios irlandeses ahora se estén normalizando aire armado como una realidad a la que debemos acostumbrarnos. Están culpando las emisiones de los automóviles y la contaminación por carbón, los cientos de millones de toneladas de sustancias que se rocían en nuestra atmósfera cada año como óxido de aluminio, que David Keith y otros tipos de geoingeniería, sus defensores, están proponiendo rociar nuestros cielos. Nunca lo admitirán. Estos programas están en marcha, pero sabemos que continúan. Porque, 2004, la Autoridad de Aviación Civil en el Reino Unido realizó una investigación en la calidad del aire de la cabina, y uno de los elementos más frecuentes encontrados fue el aluminio. ¿Y qué diablos hace el aluminio flotando en el aire de una cabina de avión a una altitud de crucero? Así que ahora Monsanto milagrosamente tiene una semilla resistente al aluminio, que puede crecer en suelo contaminado con aluminio. ¿Por qué tendrían algo así? A menos que supieran de un problema que fuera a suceder o que ya estuviera sucediendo. El año pasado, en 2015, salió un estudio de la Universidad de Keele en el Reino Unido y se descubrió que las abejas habían tenido cantidades masivas de aluminio en sus cerebros. Este es un gran problema. Necesitamos abejas para mantener la cadena alimentaria sostenido y para mantenerlo vivo. Y ahora Monsanto ha comprado recientemente una empresa de investigación de abejas llamada Biologics y tienen modificada genéticamente una abeja que solo puede polinizar los cultivos de Monsanto. Y además, esta abeja es resistente a todos los pesticidas. Entonces, ¿por qué querrían ellos diseñar? Tal es una creación de Frankenstein, a menos que supieran de un problema que ya existía o un problema que estaba en proceso. La demencia ahora es la principal causa de muerte en mujeres en el Reino Unido. ¿Y cuál es la causa principal de la demencia? Aluminio. Acumulación en las células cerebrales. Estamos en la lucha de nuestras vidas. Todas las fuentes necesarias para la vida, para existir, están bajo ataque directo de estos programas. Oxígeno, luz de sol y agua. Una vez que sepas esto, tienes el deber de actuar, de tomar partido, como cuidador de este planeta. Debemos unirnos todos para detener estos programas, porque podemos hacerlo. Una vez que descubras que esto está pasando, entiendes que el aire que respiras está siendo comprometido. Las cosas no se ponen peor que eso. Estás de pie al final de la tabla. ¿Qué más haces? Tienes que actuar, de lo contrario estás condonando lo que está pasando. El silencio es conformidad. Entonces, tenemos que hablar. Pasamos mucho tiempo afuera, mirando hacia arriba, al cielo. Y no mucha gente hace eso. 14 de marzo de 2014. En Eureka, California. Estaba conduciendo el vehículo con mis dos hijos y estábamos mirando esta estela química durante aproximadamente tal vez como 5 minutos. Había estado pasando y me di cuenta de que había este gran destello que iluminó todo el cielo, similar a lo que haría un rayo. Así que estamos conduciendo hacia el atardecer y el dron venía hacia aquí y vino y sobre allí. Fue entonces cuando vimos la luz y luego cayó hacia abajo desde ese ángulo. La diferencia que estoy encontrando cuando veo un dron fumigando comparado con un avión fumigando es cuando el dron pulveriza. Parece que es más de un ángulo ascendente desde el suelo al cielo, como si hubiera sido lanzado desde justo debajo donde estaba, y con el avión pulverizadores parece que se van desde un lado del horizonte al otro lado. La razón por la que la gente probablemente se mantiene al margen es porque, ya sabes, realmente no quieren destacar. A mí no me importa destacar, eso es parte de mi personalidad. Desde siempre. Entonces, tú sabes, todos están en sus coches mirando hacia abajo viendo las noticias. Estoy afuera mirando hacia arriba. Me he dado cuenta y me parece que más personas
Necesitan ser conscientes o debería querer saberlo. Mi nombre es Jack Falrock. Y soy un Maui. Crecí en el lado este del monte hasta salíamos a cazar. Reuníamos toda nuestra comida. Todo el tiempo fue entonces cuando comencé a notar que algo andaba mal con la tierra. Entonces comencé a ver cosas en el cielo que se suponía que no debían estar ahí y luego vi eso. Lo que causó esas cosas fueron los aviones que volaban sobre y ellos eran contaminando el cielo. Y yo estaba y me preguntaba, ¿por qué? Porque a ellos no les importa nada acerca del cielo. De lo que me di cuenta, ya sabes, el clima extraño, ya sabes, realmente perturba todo. Ya sabes, yo también me di cuenta de eso, ¿sabes? Como cuando hace frío a veces, y luego hace calor y luego hace frío. Y hace calor, ya sabes. Interrumpe este ambiente aquí, ya sabes a qué me refiero. Cualquiera que entienda cuando cultivan cosas, ya sabes. Saben que el clima no puede cambiar así, no es necesario ser un científico para entender eso. Y cuando interrumpes eso, cuando sigues poniendo estas nubes en eso y entre la tierra y el cielo y la luna, vas a alterar el mundo entero, vas a perturbar al hombre, vas a perturbar a todos estos animales. Por eso no es bueno cambiar el clima. El clima es como se supone que debe ser. Es como lo que están rociando allí con los mosquitos. Dicen esas cosas para asustar a la gente y poder seguir haciéndolo. Y eso es lo único que hacen, asustar a esta gente y decir, oh, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. No hay nada que temer, todo se crea hermoso. Si no eres feliz, ve a alguna otra tierra, ve para allá, súbete a tu avión y vete a otro lado. Si dejan de rociar los químicos, podemos sanarnos, nos sanaremos a nosotros mismos. ¿Cómo se sanará la tierra? Si los detienen, si detienen los químicos antes de que sea demasiado tarde, entonces la gente realmente comenzará a entender, realmente entenderá. Sé que la gente acepta el cielo tal como es ahora porque está muy acostumbrada a él, y es realmente triste. Deberíamos dejar de utilizar todos los productos químicos que utilizamos, y tratando de controlar las cosas que ni siquiera deberíamos controlar. Deja de usar los químicos, deja de usar los químicos en el cielo. Te despertarás una mañana y no podrás respirar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tenemos libertad de información tanto en Columbia Británica como en Canadá, así que primero pregunté desde la provincia porque era relativamente cercano a la gente de allí, así que pensé que probablemente podría descubrir más allí que en Canadá. Sin embargo, recibí una respuesta rápida de la provincia diciendo que básicamente no sabían nada al respecto y no podían ayudarme. Me tomó mucho tiempo obtener una respuesta del gobierno federal. Solicité la información a través de la legislación de libertad de información, aproximadamente en 2013, creo que fue, y fue en marzo de 2014 cuando finalmente obtuve una respuesta. Obtuve 47 páginas de las cuales 10 estaban completamente en blanco y 6 u 8 tenían comentarios. Esta información no se puede proporcionar bajo ninguna sección de la Ley de Libertad de Información, entonces no obtuve toda la información. Hay muchas cosas por ahí que no nos han dicho. Pero me dijeron lo suficiente como para que básicamente me confirmara a mí y a todos aquellos a quienes se les proporcionó el informe que sí, que estaba sucediendo, y creo que es necesario que haya más conciencia entre la gente. Se reconoce el informe del gobierno federal de Canadá que esto afectará a la geoingeniería como la llaman, chemtrails, radiación solar, como quieras llamarlo, afectará el clima. Se está reflejando en algún lugar, pero también lo recomienda o lo reconoce en el informe, que va a tener diferentes efectos en diferentes lugares. En el momento en que los gobiernos admitan que esto sucede debido a lo que están haciendo, hay una responsabilidad y eso para ellos es un problema. Mientras la gente esté relativamente tranquila y estén más interesados en una pelota de fútbol, o en un partido de béisbol, o lo que sea hoy, como dije antes, hay que crear conciencia. Apunto al cielo cada vez que veo los chemtrails y quien esté conmigo sabrá que esos son chemtrails. Si no lo hago yo, mi esposa seguramente lo hará. Brilliant se lo señala a todos cada vez y eso debe suceder. Supongo que en su mayor parte la población todavía piensa que los gobiernos no pueden hacernos eso. Es imposible que esté pasando.
Si el gobierno, o la burocracia o lo que sea saliera y dijera que estamos muy involucrados en alimentos genéticamente modificados o que estamos creando estelas químicas, lo que significa que te están lloviendo aluminio o lo que sea, eso probablemente no pasaría. Demasiado bien. Eso sería políticamente muy impopular. Así que intentarán mantenerlo lo más bajo posible. No verás a muchos políticos o burócratas aprovechándose de ello. La presión tendrá que continuar. Tiene que haber mucho de eso, y obviamente el resultado será una enorme conciencia pública. Una vez conscientes, van a luchar contra ello, estarán de nuestro lado, estaremos juntos en el tema, eso es importante. La primera vez que me metí en los chemtrails fue cuando tenía algunos paneles solares instalados en mi techo y noté que los días que estaban allí, salía el sol. Fue grandioso. 4 kilovatios. Días felices. Y luego me di cuenta de que algunos días bajaba a 1 o 2 kilovatios cuando en realidad el pronóstico del tiempo pronosticaba sol. Nunca me había interesado mucho en el tiempo hasta que comencé a ganar dinero con él. Y luego, cuando descubres que has ganado solo una quinta parte de lo que deberías haber ganado según el pronóstico del tiempo, entonces algo no estaba del todo bien. Y nunca había oído esa palabra antes de los chemtrails. Y luego, cuando lo busqué en YouTube, no podía creer que alguien rociara el cielo con limas. Deliberadamente. Y sin embargo, a medida que pasaron las semanas, descubrí que es absolutamente cierto y que lo estaban haciendo, y me estaba costando dinero. Mientras tanto, han surgido otros temas en los que pensé, ¿hay algo que se pueda hacer para detener esto? Y habiendo encontrado otros temas, gente como Wilhelm, el nombre de Reich fue surgiendo e incluso más tarde, Tesla. Wilhelm Reich, una persona muy inteligente en el sentido de que se dio cuenta de que hay una energía en la vida que es muy poderosa e importante y está relacionada con la buena salud. Y después de muchos años de investigación, descubrió que esto tenía algunas propiedades fantásticas y lo llamó orgón, que está relacionado con el éter. Se unieron otras personas, como Trevor Constable, que buscó generar y cambiar el clima con ciertos equipos. Y este no es el uso de productos químicos, en realidad es el uso de equipos que reacciona con el éter y es perfectamente 100% natural. Wilhelm Reich descubrió que existían curas asombrosas con éter y una de ellas era el cáncer. De hecho, curó a las personas que los hospitales descartaron y las puso en el basurero, básicamente, y les dijo, no podemos curarlos, y Wilhelm Reich prácticamente curó a todos y cada uno de ellos. Entendió de qué se trataba el éter, y cómo se enteró del cáncer es que cuando cambias las frecuencias del ADN, el ADN pierde todas sus instrucciones y eso significa que el ADN se distorsiona y no puede crecer de la manera que debería crecer. En otras palabras, si es parte de su piel o se supone que es parte de su riñón, crece hasta convertirse en una parte deformada del cuerpo que ni siquiera debería estar allí. Pero al corregir la frecuencia, el ADN vuelve a crecer como debería hacerlo. Y esa es una de las cosas maravillosas en las que estaba trabajando. Tesla demostró más allá de toda duda que realmente puede aprovechar la energía que ya está allí. Y lo que quiero decir con eso es cuando tienes dos potenciales opuestos, puedes aprovechar la diferencia entre los dos potenciales. Y esa es tu energía la que realmente estás creando. Ahora, Tesla dijo algo que me pareció muy interesante. Solo descubrí esto recientemente. Habló sobre el éter e hizo esta afirmación de que el éter controla el magnetismo, electricidad y toda la energía. Ahora, para salir y decir eso, debe haber tenido alguna base de por qué. Sabemos que Tesla basó todos sus trabajos en hechos y en muchos experimentos. Y por supuesto, hoy utilizamos mucha de la tecnología de Tesla, tanto en electricidad como en magnetismo, etc. Y ahora estamos en una posición en la que estamos analizando el equipo que Wilhelm Reich fabricó. Estamos viendo la forma en que lo usó y lo generó.
Ahora, Wilhelm Reich, en realidad fue llamado a lugares como California cuando no había llovido durante meses y meses. De hecho, algunos de estos agricultores pobres estaban en quiebra. De hecho, fue a un lugar donde no había llovido en muchos años, y después de unas 6 semanas, comenzó a desarrollar una cantidad muy pequeña de lluvia, pero entró humedad en la zona donde todas las plantas empezaron a florecer. Según lo que dijo su hija, esa zona continuó floreciendo durante otros 50 años. La otra cosa que notó Wilhelm Reich es que la textura de las rocas cambió. De ser desmenuzable a tener algo de cuerpo nuevamente. Entonces, cuando hablamos de éter, no estamos hablando de solo modificación del clima o salud del cuerpo. El éter debe ser algún tipo de energía que controla, como decía Tesla, todo. Es como el vínculo que une y controla todo, ya sea energía, magnetismo o electricidad. Me encantaría poder usar éter tirar a la basura 1, 2, 3, 4, 5,000 millas cuadradas de Centralink. Eso sería fantástico. Antes de que lo usen para todas las demás agendas, y si pudiéramos hacer eso, felices días, porque eso es lo que mucha gente espera, un día en el que toda esta basura ya no esté bajo su control. Y creo que si pudiéramos dominar esto, el éter hará exactamente eso. Esta noche vamos a hablar de esto. Vamos a hablar del periodo de enfermedad, vamos a hablar sobre por qué la gente tiene estos problemas, vamos a hablar de cómo nos están afectando las estelas, porque nos están afectando, no hay duda, incluso la EPA lo dijo. Lo mencionaron hace un par de meses, en realidad, el verano pasado. Lo admitieron. La EPA dijo que te está afectando. 888-673-3700, eso es 888-673-3700. Soy Clay Lewis, escuche la Zona Cero, y estaremos de vuelta enseguida. En Reino Unido acaban de publicar sus estadísticas de mortalidad de 2016, y uno esperaría, bueno, ¿cuáles son los 3 primeros? Cáncer, ataque cardíaco, derrame cerebral, siempre ha sido, número 1, demencia, número 1, lo cual, por supuesto, incluye el Alzheimer, que es causado por el aluminio. Encontraron nanotubos de carbono en pulmones parisinos, en Turín. La mitad de los niños padecían graves daño al ADN por nanopartículas, y hay un estudio que salió recientemente que muestra cómo las nanopartículas interfieren con los aspectos prácticos del funcionamiento interno de las células y causan artritis reumatoide, que es solo una de las muchas enfermedades autoinmunes que todos padecemos. No necesitamos más pruebas, necesitamos sacar esto a la conciencia pública y decir, oh, diablos, no. Quería informarles que hubo un estudio, que fue publicado en el verano de 2016, la Agencia de Protección Ambiental, declararon que las emisiones de los motores a reacción ponen en peligro la salud de los seres humanos y el medio ambiente. Señalaron que estaban investigando la posibilidad de que estelas persistentes, así los llamaron, las estelas persistentes contribuyen a riesgos para la salud, olas de calor, tormentas más poderosas, alargamiento de las temporadas de incendios y otras consecuencias peligrosas. Bueno, hay un nuevo estudio sobre la contaminación del aire, eso es revelador. Una vez más, las partículas, el aluminio y el bario de los que hablamos en los senderos, están creando demencia. Para las mujeres mayores, respirar aire muy contaminado por metales y otras fuentes de partículas finas casi duplica la probabilidad de desarrollar demencia, y los efectos cognitivos de la contaminación del aire son dramáticamente más pronunciados en mujeres que portan una variante genética conocida como APO, es decir, APOE2. E4, lo que los pone en mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Pero concentrarse únicamente en lo que se está rociando es solo la mitad de la historia. El aspecto electromagnético de esto es devastador. Los rusos usaban el programa del pájaro carpintero en los años 80. Podrían haberlo cambiado. Aquí mismo, sí. Porque es una longitud de onda muy larga que viaja a una distancia muy larga y es una tecnología muy simple. La frecuencia de resonancia de nuestro cuerpo es de 5 hercios. Todo lo que tienes que hacer es apuntarle a alguien y si levantas a alguien y lo sacudes 5 veces por segundo, se desmoronará. Hay mucha investigación sobre lo cognitivo y lo fisiológico.
y otros efectos de la radiación electromagnética en nuestros cuerpos y mentes. Y, ya sabes, pon un burrito en el microondas y, ya sabes, hace algo. A menudo descubrirás que sigues con tu día y de repente, ¿cómo? ¡Bam! Estás extremadamente cansado. Solo tienes que dormir. Y encontrarás que mucha gente al mismo tiempo tendrá esas cosas. Habrá personas que tendrán espasmos musculares similares en diferentes partes del cuerpo por todo el lugar. Quiero decir, es una guerra de espectro completo. Quiero decir, lo electromagnético, la pulverización, todo ese tipo de cosas. En Escocia, el año pasado, entre 2014 y 2015, la tasa de mortalidad por insuficiencia respiratoria aumentó como un 14% en un año. Eso es estadísticamente significativo. Quiero decir, ¿por qué no preguntan? ¿Por qué? Ya sabes, es este salto masivo. La tasa de mortalidad de Italia en general aumentó un 11%. Esto es una matanza. Entonces, cuando miras la fumigación, podría ser privado. Contratistas que lo hacen, podría ser una modificación del clima. Podrían ser varias cosas que están haciendo. Geoingeniería, por supuesto. Matt, ya sabes, él fue quien me introdujo a la idea de la geoingeniería siendo utilizado y realizando los estudios de geoingeniería. De eso hablamos la última vez que estuviste en el programa. Bueno, habrás oído que ahora las abejas son una especie en peligro de extinción. Exactamente. Estuve leyendo sobre eso el otro día, que ahora los han convertido en una especie en peligro de extinción. Y eso es aterrador, porque antes teníamos ¿cómo la llamaban? Colmena. Desorden de colapso colonial. Sí, trastorno de colapso de colonias. Dijeron que el trastorno del colapso de las colonias podría deberse a, ya sabes, Roundup, Monsanto, y nombras todas estas cosas, pero piensa en esto, las abejas están muriendo por el mismo tipo de problemas que tenemos nosotros, y es deshidratación, no recibir suficiente agua, no tener suficiente agua en nuestros cuerpos, tener enfermedades que están creando este comportamiento enfermizo que tenemos, y las abejas también lo contraen, incluso las personas que duermen bien por la noche no son comida, se despiertan cansados, se despiertan arrastrándose. Entonces, ¿qué otra cosa podría ser sino algo ambiental, algo tóxico a lo que estamos expuestos? Tiene que estar por encima del gobierno porque es global. Bien, lo están haciendo en todo el mundo. Sí, China, Rusia, en todas partes. Y entonces esa es la cuestión. Si no sabemos quién, entonces no conocemos todas las respuestas para ellos. Y si no pueden emitir una opinión sólida, una de mis mayores frustraciones es la línea. No nos harían eso. Yo también he oído eso. ¿Por qué nos harían eso? Porque ellos también tienen familias. Y les digo, bueno, ya saben, tengo un trastorno genético que hace que haya pasado al cáncer. ¿Y por qué? Porque estaban probando armas nucleares en los desiertos del oeste de Nevada, San George, área de Cedar City y en Utah. Mi familia fue sometida a esa radiación, lo que causó algunos problemas de ADN, y me lo transmitieron. ¿Y tu hijo? Sí, y mi hijo. Lo hicieron porque sentían que eso era más importante que la vida de las personas. Gaste unos cuantos dólares y obtenga su análisis del agua de lluvia. Puedes hacerte analizar el cabello. Y tengo imágenes de estos pulverizadores. Y aparecen en el radar de vuelo. No conozco ninguna aerolínea que no fumigue. No se les dice, oh, por cierto, gira este interruptor cuando llegues a cierto punto. Todo se hace de forma centralizada. Hay muchas patentes en las que la sustancia se inyecta en el escape. Quiero decir, hay una patente estadounidense de la Marina llamada Powder Control. Hay tanta evidencia. Es una locura. Tecnocracia. Esta idea descabellada ideada en la década de 1930. Querían reemplazar el sistema económico por uno basado en la energía. Pero si tienes una economía basada en el oro, ¿sabes cuánto vale una barra de pan en comparación con la cantidad de oro que hay? Pero con la energía, hay que saber cuánta energía se almacena, se transfiere, lo que sea, en todo momento. De ahí los contadores inteligentes. Inteligente en cada maldita cosa. Hay que rechazarlo. La línea oficial sobre todo este asunto es, oh, todos vamos a morir por el calentamiento global, y tal vez tengamos que rociar sulfatos al cielo para reducir el calentamiento global. David Keith, Ken Caldera y Alan Roebuck son los tres tipos principales que salen a hacer esto. Solo hablarán de sulfatos, pero sus propios periódicos dicen, de hecho, los sulfatos no funcionan, se mantienen unidos, caen del cielo, en su lugar. Hay que utilizar nanopartículas de aluminio, bario, estroncio, magnetita, etc. Y este personaje, David Keith, investigador, según el código US50, o sección 1520A, creo,
Es legal rociar guerra química y biológica contra la población civil, siempre y cuando se le llame investigación. Entonces, está prohibido como guerra, pero puedes hacerlo en tus propias poblaciones. Entonces, creo que toda la fumigación generalmente la realizan los propios militares del pueblo. Lo que están haciendo es establecer un régimen de gobernanza de geoingeniería. Es un régimen autoproclamado. Pidieron documentos para identificar cosas como, por ejemplo, ¿deberíamos involucrar a la ONU? ¿Deberíamos tener en cuenta los impactos en la salud humana? ¿Qué papel jugarán la percepción y la opinión públicas mientras establecemos este régimen de gobernanza de la geoingeniería solar? Régimen homónimo. Entonces, Patrick y yo presentamos artículos de forma independiente. Contraté a un doctorado. Mi artículo profundizó en el aspecto de derechos humanos de que tenemos derecho a participar en la toma de decisiones ambientales. Por supuesto, nuestros 2 artículos fueron rechazados. Su plan es realizar un despliegue a gran escala. Afirman que toda la investigación que hemos estado viendo, estos patrones de cuadrícula, son investigaciones, lo están admitiendo. Los chemtrails, la geoingeniería, la gestión de la radiación solar, está bien. Y ahora incluso pueden buscar la iniciativa de gobernanza de la gestión de la radiación solar, SRMGI, ¿vale? Es una iniciativa para regular su gestión de la radiación solar, que son los estelas químicas, que es la geoingeniería. Entonces, estas personas se están reuniendo con 24 científicos a puerta cerrada para desarrollar el plan para que el régimen se afiance y se despliegue a gran escala. Algunos días no hay chemtrails, ¿verdad? Algunos días son claros. Y realmente, cuantos más días claros haya seguidos, más probabilidades habrá de que aparezca un patrón de cuadrícula. Pero este patrón irregular de apariencia donde no solo no hay líneas en el cielo, sino que tampoco hay aire atrapado en el tráfico aéreo. ¿De acuerdo? Oyentes, siéntanse libres de mirar hacia el cielo. Mira ese tráfico aéreo, mira esos días en los que no pasa nada. Y esta irregularidad en la apariencia es la pista. Es la primera pista para los novatos. Los chemtrails también se denominan geoingeniería solar, también se le llama gestión de la radiación solar, también se llama inyecciones de aerosoles estratosféricos, ¿vale? Y lo que les gusta hacer es confundirnos con la terminología. Es todo una cosa, ¿verdad? Son todos estelas químicas, todo es geoingeniería. Se trata de gestión de la radiación solar, inyecciones de aerosoles estratosféricos, cualquiera que sea la palabra que quieras darle, todo es traición. Es muy obvio que los chemtrails no se comportan como una formación de nube. Es real, se forma y se desvanece en una neblina lechosa. ¿De acuerdo? Patrón irregular de apariencia. El número de senderos vistos simultáneamente en un momento dado. Cuando estás sentado ahí y es un día normal y de repente aparece una docena de aviones y cubre el cielo, mientras que has visto 3 aviones durante todo el día, algo está sucediendo allí. Eso es todo. Es así de simple. ¿Cómo es que de repente todos los aviones aparecen a la vez y zigzaguean por el cielo? Tenemos senderos rotos. ¿De acuerdo? Están sucediendo cosas donde están mezclando químicos en el cielo, están utilizando la atmósfera como laboratorio. Esa es una cita de la NASA, utilizar la atmósfera como laboratorio. Bueno, los gases de escape suelen llegar donde no llegan los motores. Bueno, esto despierta a la gente. En 1983 teníamos 50 empresas. Bien, el 90% de los medios, 1983, 50 empresas encapsulaban el 90% de los medios. Ahora se ha consolidado en 6 empresas. Esas 6 empresas son propiedad de solo un par de familias. Todo está controlado. Le entregan un guión a toda la nación y su emisora local está leyendo algo que fue planeado para desarrollar su estructura mental y controlar su forma de pensar sobre todo. La felicidad de un niño no tiene precio, especialmente en un cumpleaños. La felicidad de un niño no tiene precio, especialmente en un cumpleaños. La felicidad de un niño no tiene precio, especialmente en un cumpleaños. La felicidad de un niño no tiene precio, especialmente en un cumpleaños. Actores de la sociedad civil que dicen manifestar la voluntad del público. Los llaman AstroTurf, movimiento civil artificial, porque casi todo ha sido cooptado. Contemplaron cómo iban a convencernos de que necesitábamos geoingeniería solar para bloquear el sol. Dicen que la sociedad es pésima en estrategia, pero nosotros no.
Algunos sugirieron que para cambiar la conversación de manera productiva, la geoingeniería se caracterizará públicamente como una elección terrible. Comenzaremos la conversación presentándoles este problema y les diremos que es una idea horrible. Problema, reacción, solución. Entonces aquí salen inmediatamente. La geoingeniería es una idea horrible. Las soluciones climáticas mediante geoingeniería podrían dañar a miles de millones de personas. Durante este breve periodo, la revista Forbes, Washington publicación, los chemtrails no son reales, mostrando una imagen de chemtrails. Entonces, si eres nuevo en esto, tus fuentes de noticias confiables te están educando, está bien, y te dicen que no hay nada que ver allí arriba, no te preocupes. Pero espera, dentro de 6 meses te dirán que tienen una cura para el calentamiento global y es idéntico a lo que te han demostrado que no existe. Geoingenieros rociarán desde un globo productos químicos que reflejan el sol. Piensan que somos tan tontos que ver las líneas que salen de las llanuras, vemos estos raros halos girando alrededor del sol, y luego todo lo que tienen que decir en el periódico es, bueno, usaremos globos, no te preocupes. La geoingeniería recibe luz verde de los científicos federales 2017, 25 de marzo, tenemos nuevas nubes para ti. 12 de ellos. 12 nuevas nubes y, ¿cómo se corresponde esto con todo este impulso de la agenda? ¿Y el nombre de estas estelas de vapor? Homo mutatus, que literalmente significa hecho por el hombre. El mundo, la Organización Meteorológica ha decidido añadir 11 nuevas clasificaciones de nubes. Esas son sus salidas internacionales en la nube y esto es un gran problema porque es la primera vez que agregan algo en 30 años. Olvídese de estar en la nube 9, estamos en la nube 12 porque así es como se han agregado muchos tipos nuevos de nubes a esta actualización histórica proveniente de los meteorólogos. Soy un poco parcial, ¿verdad? Cosas emocionantes, muchachos, muy bien. Los nuevos tipos incluyen la nube volátil Volatus, que ha sido designada como una especie completamente nueva. Puedes ver que recibe su nombre de este largo, forma de tubo horizontal. El siguiente, tenemos el Kabum o la nube perforadora. Esta gran brecha circular a veces es causada por el despegue y aterrizaje de aviones. Muy fácil de ver, ¿verdad? Tiene sentido ahí. Y también tenemos el Speridus. Estos son preciosos. En realidad es mi favorito. Parece como si se agitaran mientras estás bajo el agua. Quiero decir, estos son realmente hermosos. Quiero decir, mira esto. Y finalmente, también tenemos las grandes olas surferas de la nube Fluctus. Qué hermosa, ¿verdad? Solo es una muestra de las nuevas incorporaciones que tenemos. Meteorólogos, observadores del cielo, soñadores despiertos, todos nos estamos volviendo locos, muchachos. Todos los meteorólogos son parte de ese mismo programa. A todos les entregan un guión, les dicen que lo lean y no tienen otra opción, y ya es hora de gobernar. Bueno, esto es algo que nos han metido en la garganta durante los últimos meses, y dicen que lo harán en el futuro, y dicen que no se preocupen porque no es real. Es un poco diferente de lo que dijeron hace 6 meses, ahora ya están hablando de cómo lo van a gobernar. Están impulsando esta agenda a toda velocidad, ya están hablando de cómo gobernar algo de lo que todavía estamos dándonos cuenta lentamente de que nos lo harán públicamente. Este grupo muy pequeño de globalistas afirma que tiene los derechos exclusivos para salvarnos, y que nosotros no lo entendemos, y ellos sí. Estos son todos nuestros cielos, esto es todo nuestro aire. Este es el futuro de nuestros hijos, todos están involucrados aquí, ¿de acuerdo? Hubo un tiempo en que la gente se enojó e hicieron algo al respecto e hicieron que las cosas cambiaran, ¿vale? Saben que pueden programarte a través de las redes sociales, ¿vale? Y no podemos permitir que eso suceda. Depende de nosotros llevar adelante esta información. Depende de nosotros ser el cambio. Y si no lo hacemos, no tendremos sol. Gracias. Estamos en el análisis final. Nuestro análisis más básico y de sentido común. Vamos a ser capaz de hacer cosas como esta. Voy a estar trabajando contigo y no vas a poder hacerlo. Todos estamos viviendo, y todos vivimos en un lenguaje humano. Aquí es donde todos habitamos, este pequeño planeta. Todos respiramos el mismo aire. Todos apreciamos el futuro de nuestros hijos, y todos somos mortales. Geoingeniería, chemtrails, vacunas forzadas, control de la población, modificación del clima. ¿Juegos de guerra? No hemos dado su consentimiento. No puedes hacer esto. No puedes hacer esto.
No podemos rociar la atmósfera con químicos tóxicos y no esperar ramificaciones. Estos químicos entran en nuestros alimentos, nuestro aire y nuestro suministro de agua. Se han registrado efectos nocivos como dolores de cabeza, gripes, problemas respiratorios, problemas de piel y mi mayor preocupación es la enfermedad de Alzheimer. El aluminio causa daño a los nervios. El fluoruro en el agua trabaja con el aluminio en el aire para llegar a nuestro cerebro. En este momento sobre 24.700 jóvenes alrededor. Las personas de 30 años o más tienen Alzheimer. En los próximos 10 años 400.000 personas en Australia tendrán demencia. Ahora es la tercera causa de muerte en Australia. Hace unos 10 años hice la licenciatura en gestión ambiental. Me preocupa que en ese corto tiempo nos hayan lavado el cerebro para creer en el control de la población. Que nuestra tierra no podría sostenerse a sí misma si no interviniéramos. La tierra tiene suficientes recursos para todos. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, pero también cambiar el mundo, cambiar nuestras acciones. Si nunca antes ha oído hablar de estos términos, por favor empieza a mirar al cielo y toma tus propias decisiones. No es que puedan ocultar la tensión.